Bienvenidos a nuestro diplomado Teología de los Sacramentos. En el marco del curso Bautismo y Confirmación, estaremos desarrollando el día de hoy la sesión 3, correspondiente a la segunda parte de la iniciación cristiana. Hablaremos en primer lugar de la iniciación cristiana en la Iglesia antigua. Hagamos entonces algunas consideraciones previas. La semilla que germinó en tiempo del Nuevo Testamento se transforma en frondoso árbol. La Iglesia, con un catecumenado de estructuras pastorales y rituales unidas, asegura la preparación de los candidatos. En torno al núcleo central del bautismo, se introducen ritos básicos para expresar simbólicamente la riqueza del misterio. La Iglesia antigua fue de gran creatividad litúrgica. Crea así liturgias elaboradas con celebraciones solemnes. Los rituales de iniciación hoy al uso en las distintas iglesias proviene básicamente de este período. En sus ritos y fórmulas eucológicas han llegado intactas hasta nosotros las expresiones más vivas de esa fe eclesial. Sin embargo, hay que considerar que en la iglesia antigua no hay total uniformidad en la manera de agregar nuevos miembros a la iglesia. De hecho, en este periodo, sobre todo el que denominamos la época patrística, subsiste la pluralidad de tradición. Por eso, el testimonio de los documentos vale para el lugar y el tiempo en los que fueron redactados. La patrística realizó una fecunda reflexión teológica. Elaboró una teología de los sacramentos de la iniciación que hoy se nos da como referencia obligada por su adherencia al rito, su inspiración bíblica, su perspectiva histórico-salvífica y su profundidad doctrinal. Al final de este período, profundos cambios en las costumbres litúrgicas y en la manera de concebir los sacramentos de la iniciación desencadenarán, especialmente en Occidente, un proceso de decadencia en la praxis y en la comprensión teológica de estos sacramentos. Pero veamos qué sucedió con la iniciación cristiana antes del Concilio de Nicea. A partir del siglo II, tenemos información cada vez más detallada sobre el desarrollo de la iniciación y su significado. Las iglesias se vieron obligadas a controlar con más rigor la incorporación de los nuevos miembros que empezaban a fluir en gran número. A finales del siglo, hay entonces ya un catecumenado organizado, fruto de ese esfuerzo pastoral de varias generaciones y signo de esa convicción que en la iniciación debe existir una vinculación apropiada entre catequesis, fe y sacramento. El catecumenado presentaba un aspecto ritual en el que se podía significar la parte de Dios en el proceso catecumenal. Sobre los catecúmenos se realizaban algunos gestos litúrgicos, por ejemplo, imposición de manos, exorcismo, oraciones especiales, que alimentaban en ellos la esperanza de que Cristo, por el sacramento, los liberaría de la esclavitud de Satanás.
Pero ¿cuáles eran los aspectos rituales en el catecumenado? El catecumenado presentaba un aspecto ritual en el que se podía significar la parte de Dios en ese trayecto catecumenal. Sobre los catecúmenos, como dijimos anteriormente, se realizaban algunos gestos litúrgicos. Y precisamente desde allí se asomaba una importante esperanza de que sería el sacramento la vía expedita para liberarse de la esclavitud de Satanás. Según algunos, apoyándose en la Didache y en los hechos de Tomás, el ritual primitivo del bautismo solo comportaba el rito de la inmersión. Pero pronto, cerca de este núcleo central, aparecieron otros ritos importantes. Antes del bautismo, se bendecían el agua y los óleos. El rito de la renuncia a Satanás, atestiguada en Alejandría, norte de África y Roma, venía a recalcar que el bautismo es un combate victorioso sobre Satanás y el pecado. La unción prebautismal tenía en Roma sentido de exorcismo, mientras que en Siria se interpretaba como un símbolo de la comunicación del Espíritu Santo. Las iglesias de Roma y norte de África optaron por la Pascua como fecha apropiada para los sacramentos de la iniciación. La triple inmersión y la triple profesión de fe evocaban la referencia del bautismo a la sepultura del Señor y al misterio trinitario al mismo tiempo. La costumbre de mencionar las tres personas de la Trinidad en el momento del bautismo parece universal en este tiempo. Tertuliano ve lógico que en la fórmula bautismal se mencione también a la Iglesia junto a la Trinidad. Pero ¿qué otros elementos caracterizaban al bautismo y confirmación en esos primeros siglos? Primero, en la mayoría de las iglesias, entre la inmersión bautismal y la Eucaristía, aparecen ritos que en algunas partes les atribuyen la comunicación del Espíritu Santo. Estos ritos, unción, signación e imposición de manos, están repartidos en la amplia geografía de ese cristianismo inicial. Por ejemplo, en Alejandría, el norte de África y Roma, prevalece la unción posbautismal. En tanto, en el norte de África y otras partes, también destaca la imposición de manos del obispo y la signación. En la mayor parte de las iglesias orientales no se menciona la imposición de manos entre estos ritos posbautismales. Su lugar lo ocupa el rito de la unción. Estos ritos parecen como núcleos diferenciados del bautismo y relacionados con él hasta el punto de que al conjunto se le puede seguir llamando bautismo. Segundo, hay ausencia de tales ritos en las iglesias de Siria, Armenia y Mesopotamia, pero conocían una unción prebautismal que relacionaban con la unción de reyes y sacerdotes de Israel y con la de Jesús en el Jordán, y le atribuían la comunicación del Espíritu Santo. El beso con que el obispo concluía este conjunto de ritos quería significar la acogida en la comunidad. Seguía la primera participación en la oración de la comunidad, en el abrazo fraterno y en la Eucaristía.
la Eucaristía bautismal formaba parte integrante de la iniciación cristiana y se tenía una idea clara de la unidad de todo el proceso inicial. Según la estructura del proceso, pudo haber tres modelos de iniciación. El modelo de inmersión-comunión, que podemos encontrarlo en la Didache. El modelo de unción, don del Espíritu, inmersión y comunión, atestiguado en Hechos de Tomás. Y el modelo de inmersión, unción, imposición de manos y signación como don del Espíritu, que recoge la tradición apostólica. Hipólito, por ejemplo, ofrece el primer testimonio sobre la práctica del bautismo de niños. En algunos lugares incluso se bautizaba a los 2 o 3 días de nacer. Cabe pensar que en el siglo III era una costumbre extendida. Esto no privó a que se dieran diversos debates sobre la doctrina del bautismo. Estos ayudaron a que se perfilaran mejor algunos puntos de teología y se consolidara una terminología cristiana de la iniciación. Por ejemplo, en el caso de las diferencias con los gnósticos, estos planteaban que había 2 bautismos, uno imperfecto, bautismo de agua, que solo perdona los pecados, que es el propio bautismo de la Iglesia, y otro, bautismo del Espíritu, espiritual y perfecto, que vendría a ser el bautismo gnóstico. Ante ello, los santos padres defendieron el valor y la perfección del bautismo de la Iglesia y su unicidad. Habían también otros autores de ese mismo siglo II que distinguían entre el bautismo de agua, que solo perdonaba los pecados, y el bautismo del Espíritu, propio de la imposición de las manos bautismal y que, a fin de cuentas, confería el don del Espíritu. Por su parte, los maniqueos, contrarios al bautismo por su inherente rechazo de la creación y por tanto también del agua, estarán probablemente en el origen del elogio del agua que hace Tertuliano en su tratado sobre el bautismo. Allí desarrolla una doctrina sobre el agua en la creación y en la redención, mostrando su afinidad con el Espíritu Santo y con Cristo. La introducción del rito de la bendición del agua por estas fechas tendrá algo que ver con esto seguramente. Otro de los elementos de discusión fue la validez del bautismo conferido por herejes. La primera controversia importante sobre el bautismo fue, en el siglo III, la referida a la validez del bautismo conferido por los herejes. Se enfrentaron 2 concepciones y 2 prácticas. La postura de Cipriano, que compartían con las iglesias del norte de África, la mayoría de las iglesias orientales, se sustentaba en estos principios. Existe una sola iglesia, a la cual Cristo confió la economía total de los sacramentos, la distribución de la gracia sacramental. Por lo tanto, el Espíritu Santo no reside entre los herejes y son inválidos todos los sacramentos conferidos en la herejía o en el cisma. No hay más que un solo bautismo, legítimo y verdadero, que se encuentra en la Iglesia. Por el contrario, las iglesias de Roma y Egipto reconocían la validez del bautismo conferido por los herejes, y a los bautizados en la herejía que pedían el ingreso en la Iglesia católica no los rebautizaban,
solo les imponían las manos en señal de reconciliación. Otro elemento que estuvo en discusión fue la legitimidad y sentido del bautismo de niños. La opinión de los doctores y la praxis parece que eran favorables. Sin embargo, uno de los grandes defensores fue Orígenes, para quien el bautismo de niños era una tradición apostólica y justifica la misma a través de una doctrina del pecado original como motivación principal. Orígenes incide sobre este tema para afianzar la teología del pecado original. Esto provoca un proceso que convertirá el perdón de los pecados y el perdón del pecado original en el eje de toda la teología bautismal a partir de ese momento. Sin embargo, hay que recordar que en los primeros siglos se había hecho ya una teología del bautismo y que se había implantado el bautismo de los niños sin necesidad de apelar a la idea de la universalidad del pecado original hereditario. Cuando de la idea de una mancha que deriva del pecado personal de Adán, que se contrae por la generación, emergió en los ámbitos judeocristianos, se empezó a atribuir al bautismo el poder de borrarla y a ver en este efecto la justificación del bautismo de los niños. Eso hizo necesario entonces que se hiciera un camino hacia la profundización teológica. En este período se desarrolla la tipología bíblica como medio para profundizar en la teología. Las principales figuras bíblicas de los sacramentos de la iniciación que explotará la catequesis patrística de los siglos IV al VI estarán presentes sobre todo en los escritos de Tertuliano y en Orígenes, quienes prestarán importante atención al bautismo de Jesús en el Jordán. La concepción predominante del bautismo en la época prenicena fue la de contemplarla como una imitación, una mímesis, del bautismo de Jesús. Esta concepción se movía en la clave de la doctrina del cuarto evangelio, que veía en el bautismo un nuevo nacimiento, mientras que la concepción paulina, aquella propia de Romanos 6, 1 al 6 y Colosenses 2, 11 al 15, sufría un eclipse en el siglo II. Sin embargo, el tema paulino volverá con fuerza también en otros autores posteriormente. Otros temas se van afianzando y desarrollando a partir del Nuevo Testamento. El bautismo como combate con el demonio, como perdón de los pecados, como nuevo nacimiento, como iluminación, como nueva creación y restauración de la imagen de Dios, como pacto y nupcias con Dios, como efusión del Espíritu, como sello, como agregación a la iglesia, como retorno al paraíso. Todos ellos son imágenes propias de la teología neotestamental. Todo ello va marcando entonces la configuración de una teología y llamará su atención precisamente por su diversidad y riqueza. En Roma y África, el don del Espíritu iba ligado a estos ritos posbautismales. Así, el obispo durante la imposición de manos pedía: hazlos dignos de que se vean llenos del Espíritu Santo. Tertuliano parece atribuir el perdón de los pecados al bautismo y el don del Espíritu precisamente a la imposición de manos. Esto lo afirmarán otros autores, relacionando la imposición de manos posbautismal con la imposición de manos de los apóstoles, que es recogida en Hechos 8, 14 al 17. Acá vemos claramente esos primeros pasos de lo que después será una teología del sacramento de la confirmación. La iniciación, sin embargo,
se fue configurando de manera distinta entre los siglos IV y VII. La situación político-eclesial creada por el Edicto de Milán originó la afluencia masiva de gente que solicitaba el bautismo. Esto sería ampliado cuando Teodosio, algunas décadas después, establecía formalmente el cristianismo como la religión oficial única del imperio. Esta situación obligó entonces a la Iglesia a ajustar su dinámica pastoral y sus celebraciones, adecuándose a la nueva situación. De alguna manera, esto implicó un relajamiento en referencia al rigor que había prevalecido hasta ese momento. Es la época de esas catequesis mistagógicas, de grandes sermones litúrgicos, comentarios sobre la liturgia. Contamos también con fuentes canónico-litúrgicas. Aparecen los primeros libros litúrgicos oficiales. Existen ya tratados patrísticos sobre cuestiones de los sacramentos de iniciación. De hecho, cualquier comentario bíblico patrístico siempre está allí para ofrecernos importante información. Pero, ¿qué hay de los nuevos ritos que aparecen asociados al bautismo? Aparecen entonces ritos nuevos que resaltarán simbólicamente aspectos del bautismo. El rito del efetá, que recalca el papel de la palabra y de la fe en la iniciación. Los ritos de la traditio reditio symboli y la traditio reditio orationis dominici recuerdan al candidato que por el bautismo va a entrar en una comunidad de fe y de oración. La apertura solemne del baptisterio, imagen a la vez del paraíso y del seno materno de la Iglesia, traía a las memorias las dimensiones escatológicas y especial del bautismo. Después del baño bautismal, nuevos ritos expresarán simbólicamente algunos de los efectos del bautismo. Por ejemplo, la imposición de la vestidura bautismal y la entrega de una lámpara encendida. Estamos entonces ante una nueva realidad de los iniciados. Hay cambios entonces en el comportamiento del pueblo cristiano en este periodo. Muchos, al entrar en el catecumenado y asegurar su vinculación con la Iglesia, por temor a la exigencia del bautismo, diferían durante muchos años su decisión de bautizarse. Así, estos sacramentos de la iniciación dejarán de ser comienzo de una nueva vida para convertirse en detrimento en una meta de larga espera. En estas condiciones fue inevitable entonces que se diese el declive del catecumenado. El mismo fue perdiendo autenticidad y contenido como tiempo de preparación. No era posible mantener un programa definido de formación en un tiempo que podía alargarse indefinidamente. Los pastores concentrarán entonces su acción pastoral en aquellos que decidían dar el nombre para el bautismo, en la última etapa del catecumenado, en lo que eran pocas semanas que conformaban la etapa de la iluminación. Fue necesario entonces acometer nuevas prácticas pastorales alrededor de la iniciación. Era también cada vez más los padres que hacían bautizar a sus hijos a temprana edad, y esta práctica se fue generalizando de modo que al final de este periodo los bautismos de niños predominaban sobre los de los adultos. Se seguía utilizando en ellos, sin ningún cambio, el ritual creado para adultos, y se intentó paliar esta falta de adecuación y de catequización repitiendo varias veces el mismo rito y dando ciertos toques de dramatismo a la celebración. Por último, un hecho de importantes secuelas
para la evolución ulterior de la iniciación en Occidente fue la decisión de reservar al obispo la consagración del crisma como en Oriente y la unción crismal. Inocencio I apoya la reserva de la consignación al obispo. Por ello, cada vez fue más frecuente la celebración de bautismos sin obispo, difiriéndose la confirmación hasta que éste pudiese asistir. Acá se asistía entonces a un primer paso que devendría en la disgregación del rito de la iniciación cristiana. Es momento de dar paso a una reflexión. Tomémonos algunos minutos y hagamos la siguiente reflexión. Para orientar este proceso, tenemos la siguiente pregunta. Una vez reconocida la realidad de los sacramentos de iniciación en la antigüedad, ¿qué elementos podrían tomarse para la experiencia eclesial actual? Con el catecumenado, la Iglesia preparó a los candidatos al bautismo. En torno a su núcleo central se introdujeron ritos para expresar simbólicamente la riqueza del misterio. Los rituales de iniciación actuales provienen básicamente de este periodo histórico. Avancemos entonces nuestro tema de hoy y hablemos ahora del bautismo y confirmación en la Edad Media. Damos paso a un nuevo periodo de la historia, un periodo marcado por una configuración social, religiosa, política y económica muy particular. Por ello, es importante establecer algunos aspectos generales sobre la iniciación cristiana en dicho periodo. Primero que debe quedar claro es que es un periodo de escasa creatividad litúrgica, sobre todo en el ámbito de la iniciación. En Occidente se culminan algunos procesos gestados en la época anterior, como la generalización del bautismo de niños, la concentración de ritos bautismales en una única sesión, la división ya visible entre bautismo y confirmación y la consolidación de una situación litúrgico-pastoral definida precisamente por estos rasgos, pero también por una comprensión individualista del bautismo, pues el mismo ahora se ha configurado como un medio de salvación personal que hay que asegurar cuanto antes. Está motivado por el Quam Primum. En este periodo destacará sobre todo la reflexión que hacen los teólogos escolásticos, detrás de quienes está un gran esfuerzo de reflexión y sistematización que tendrá resultados duraderos, pero siempre dentro de las limitaciones del modelo que adoptaron. En esta misma época se inicia también la experiencia de dos caminos distintos, y es que la evolución en Oriente y Occidente, al menos en lo que se refiere a los sacramentos de iniciación cristiana, discurrirá por cauces distintas. En Occidente se consuma la disociación en los tiempos entre bautismo y confirmación, y se tiende a dotar a la confirmación de rito propio. Oriente, sin embargo, se mantiene fiel a las prácticas de la época patrística. Allí se hizo idéntico esfuerzo de adaptación y codificación de la liturgia de la iniciación, cuyo resultado será recogido en los distintos libros litúrgicos de estas iglesias.
Para conocer la evolución del pensamiento oriental, son interesantes algunos comentarios litúrgicos como los armenios, los siríacos o los bizantinos. Hay casi en cada iglesia libros litúrgicos que informan sobre la evolución de la práctica de la iniciación en este periodo. Pero ¿cuáles eran los elementos característicos del bautismo en el periodo patrístico? En Occidente, algunos sacramentarios y el Ordine Romani permiten seguir la progresiva afectación de la liturgia romana con los usos de otras liturgias occidentales. Ejemplo, los sacramentarios gelasianos del siglo VIII. También es posible encontrar documentación que nos acerque a los usos litúrgicos de algunas diócesis. Un ejemplo de ello, el antifonario de León del siglo VIII, propio de la liturgia hispana. En el conjunto eclesial era normal el bautismo de niños. La preocupación de los padres por bautizar a sus hijos cuanto antes, por temor a morir sin bautismo, contribuyó a generalizar esta práctica. El bautismo empieza a considerarse básicamente como un medio de salvación personal. La realidad de la parroquia con un presbítero al frente favoreció el desarrollo de una liturgia bautismal caracterizada, sobre todo en Occidente, por unas celebraciones individuales, privadas, sin participación de la comunidad, donde los ritos catecumenales y bautismales se concentraban en una única sesión. Parecía más la administración de un servicio que la celebración de un misterio. La preocupación principal de los teólogos en sus exposiciones sobre el bautismo fue transmitir fielmente la tradición de los padres de la Iglesia. En la transmisión, por diversos motivos, sin embargo, sufren merma algunos valores de esta tradición. La sensibilidad simbólica, el uso de la tipología bíblica, la concepción histórico-salvífica, la dimensión eclesial, la atención a la acción del Espíritu, son elementos que quedan relegados. Y en cuanto a la confirmación, podríamos decir que también hay aportes importantes. Occidente atribuye a este sacramento el don del Espíritu septiforme y relaciona la unción crismal con la unción de reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento, pero sobre todo con el misterio de Pentecostés. Sin embargo, la idea de que además confiere especialmente una fuerza para la lucha y aumento de gracia, va haciendo escuela. Otros añaden un matiz interesante. El confirmado es fortalecido por el Espíritu Santo para predicar a los otros, introduciendo entonces el tema del testimonio al que le esperará un gran futuro. En Oriente, una vez que se generalizó la unción posbautismal, proliferó la literatura elogiosa sobre el crisma en forma de homilías o tratados y comentarios al rito de consagración. De hecho, se llegó incluso al exceso de comparar el crisma con la Eucaristía. Además de relacionar la crismación con la unción de sacerdotes y reyes del Antiguo Testamento y sobre todo de Jesús en el Jordán, insisten en atribuirle especialmente la perfección y la plenitud de los dones espirituales. La práctica romana de reservar la crismación al obispo se fue extendiendo. De este modo,
se consuma y consolida la disociación del bautismo y confirmación en Occidente. El obispo no podía estar en todos los bautizos que se celebraban en todas las iglesias o baptisterios de su diócesis. El Sacramentario de Praga supone que al niño bautizado por un presbítero, el obispo lo ha de confirmar a los 8 días. Alcuino, en 798, presenta la secuencia de los ritos postbautismales, de manera que el bautizado recibe primero la comunión eucarística y después es confirmado por la imposición de manos del obispo. Las rúbricas de algunos libros litúrgicos ordenan al presbítero que bautiza a un niño en ausencia del obispo que le dé la comunión inmediatamente. ¿Cuáles fueron los cambios significativos en estos rituales de iniciación en la Edad Media? Ya para el siglo XII, la praxis bautismal había quedado configurada en toda la Iglesia, al menos en sus rasgos más básicos, aunque sí, y es oportuno recalcarlo, subsistían numerosas diferencias de detalle entre las distintas regiones. A partir del siglo XIII, en muchas regiones occidentales se implantó como norma esperar a los 7 años para confirmar a los niños bautizados. Por ejemplo, España, Portugal y algunas otras diócesis europeas se mantuvieron hasta la víspera del Vaticano II, fieles a la práctica antigua de confirmar cuanto antes en la primera visita pastoral del obispo. En Occidente se cambia el rito central del bautismo. Hasta el siglo XIV, las fuentes hablan de triple inmersión. A partir de estas fechas, el bautismo por inmersión cae en desuso para quedar suplantado ya en el siglo XV por el bautismo por infusión. En el ritual de la confirmación también hay cambios. Por ejemplo, la imposición de manos va a ir perdiendo importancia. Pero los cambios también se dieron a nivel de la evolución doctrinal. Gracias a la escolástica, la evolución doctrinal fue grande. Los teólogos escolásticos, al aplicar un método de razonamiento lógico a la teología del bautismo y la confirmación, logran estructurar sistemáticamente el saber teológico sacramental. Esto les permite plantear con más precisión las cuestiones, analizar y definir mejor los conceptos y ofrecerlo como un cuerpo de doctrina. La filosofía aristotélica, por ejemplo, ofreció medios nuevos de investigación teológica, bien fueran categorías filosóficas o nuevas maneras de razonar lógicamente, lo que permitió entonces el análisis y las deducciones de los datos de la fe. El deseo de conocer por sus causas la realidad ontológica de las cosas los llevó a multiplicar las cuestiones. Aquí presentamos un sencillo elenco de esas cuestiones. Defienden la sacramentalidad de ambos sacramentos, discuten sobre cuándo y cómo los instituyó nuestro Señor, de qué forma derivan estos sacramentos su eficacia de la pasión de Cristo y de la Trinidad como causa principal, cuál es el papel de la Iglesia en la justificación bautismal y desde cuándo empezó a obligar el bautismo cristiano. B. Defienden contra cátaros y albigenses la necesidad del bautismo para la salvación. Discuten si esta necesidad es necesidad de medio o de precepto y si hay posibilidad de suplir. El bautismo debe ser. Su postura sobre la necesidad de la confirmación era más matizada. C. Buscan determinar qué elementos ejercen en el bautismo y en la confirmación la función de signo visible, del efecto significado y del signo que realiza los significados. D. Defienden la legitimidad del bautismo de niños, según la doble línea de San Agustín, conexión entre bautismo y pecado original, entre bautismo y fe de la Iglesia.
dedican un tratado aparte a la exposición de la doctrina de la confirmación. En términos generales, se mantienen en la línea patrística, pero surgen dos líneas de pensamiento de la época carolina: la línea apostólica o profética, que ve en la confirmación el sacramento que confiere la fuerza para el testimonio apostólico, y la línea ascética, que atribuye a la confirmación la fuerza para triunfar sobre los enemigos internos y externos de la fe. Pero en la síntesis de Santo Tomás, el tema es la analogía de los sacramentos de la iniciación con las edades de la vida. Por lo tanto, se empieza a configurar una afirmación que mantendrá vigencia durante mucho tiempo. La confirmación es el sacramento de la madurez espiritual. Organizan de forma sistemática los conocimientos relativos a estos dos sacramentos, y aquí destacarán grandes pensadores de la escolástica: Abelardo, Hugo de San Víctor, Lombardo, Alejandro de Ales, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. Por ello, plantean cuestiones relativas a la materia y forma de estos sacramentos, la relación fe-sacramento, sobre todo fe-bautismo y fe-bautismo en niños, la fe requerida en el sujeto adulto, el rito como profesión de fe, la fe en la Trinidad, la influencia de la fe en la causalidad del sacramento, el papel de la fe de la Iglesia en el bautismo, la relación entre la eficacia objetiva del sacramento y la cooperación subjetiva del hombre, el sujeto y el ministro del sacramento. La cuestión del ministro tenía particular importancia, sobre todo en el Tratado sobre la Confirmación. También se plantean los efectos que se atribuyen al bautismo y la confirmación, como también el carácter como efecto específico distintivo del bautismo y de la confirmación. ¿Cuál es la fuente de esta doctrina? ¿Qué relación guarda con la gracia sacramental? ¿Qué relación existe entre el carácter del bautismo y de la confirmación? Elementos del bautismo. Sin embargo, más allá de estas buenas intenciones, también es posible identificar algunas situaciones negativas alrededor de este proceso. La primera de ellas es que al crear una teología conceptual, esta se expresará fundamentalmente en símbolos conceptuales. Por lo tanto, destacarán algunos elementos negativos, como la poca atención en sus reflexiones a los ritos, a su simbolismo y a la tipología bíblica. Se pierden las categorías dinámicas con que era presentado el evento sacramental. La teología de estos sacramentos se desarrolla en clave prevalentemente encarnacionista, resintiéndose con ello la concepción histórico-salvífica. Se abandona la clave hermenéutica pascual trinitaria, aunque la pasión es elemento importante en el tratado sobre el bautismo de los escolásticos. Esa clave hermenéutica queda relegada. Hay una pérdida del sentido comunitario en la celebración del bautismo, poco relieve de la dimensión eclesial y comprensión primordial del bautismo como medio de salvación personal. Por último, la relación entre confirmación y Espíritu Santo quedó debilitada al definir la confirmación solo a partir de sus efectos creados. Pasemos ahora a nuestro momento de reflexión. Dispongamos de algunos minutos para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el impacto de la escolástica, la comprensión de los sacramentos de iniciación cristiana? Tómate tu tiempo y dedica un espacio para responder a esta pregunta. Si queremos establecer cuáles fueron esos elementos,
No cabe duda que en este periodo se busca determinar qué elementos ejercen en el bautismo y confirmación la función de signo, significado, signo eficaz. Por ello, se plantean cuestiones sobre materia y forma de estos sacramentos, la relación fe-sacramento, fe-bautismo, el sujeto y el ministro del sacramento, los efectos y carácter del bautismo y la confirmación. Pero sigamos en nuestro recorrido histórico. Hablemos ahora del bautismo y la confirmación en la Edad Moderna. Llegado a este tiempo, la situación era cuestionable respecto a las condiciones en que se administraban los sacramentos de iniciación, pero sobre todo respecto a la pobre formación que tenía el pueblo de ellos. Ello fue criticado duramente por humanistas y reformadores. La crisis de la Reforma sacudió a la Iglesia en este terreno debido al acuerdo en lo básico de las principales iglesias protestantes con la Iglesia Católica respecto al bautismo. En consecuencia, los debates con los reformadores no cambiaron sustancialmente en el horizonte doctrinal, que se mantuvo invariado así hasta el siglo XX. Dentro de este inmovilismo, son siglos de intensa investigación histórica, sobre todo de la tradición de la Iglesia antigua, que ha permitido la recuperación de riquezas olvidadas y es origen de esa renovación que hemos visto desde el siglo XX hasta hoy en los estudios litúrgicos y doctrinales. Pero ¿cómo concibieron el bautismo y la confirmación los principales protagonistas de la Reforma? Los reformadores valoraban el bautismo y lo consideraban un sacramento, aunque su doctrina bautismal se resiente de la concepción que cada grupo tiene de lo que es un sacramento. En cuanto a la confirmación, niegan tajantemente la sacramentalidad de la misma. Pero veamos la perspectiva de cada uno de estos protagonistas. Para Lutero, el bautismo es el sacramento básico de la vida cristiana, que hace posible la eficacia de la Eucaristía. Atribuye gran importancia a la articulación palabra-sacramento. Por ello, acentúa la importancia de la palabra. Y al agua, la eficacia le viene precisamente de allí, de la palabra. Es una forma particular de la palabra de Dios. El sacramento es el sello de la autenticidad de la promesa de la palabra, el signo externo que cerciora al creyente del don divino contenido en él. Por eso, la fe en la palabra juega un papel insustituible. El verdadero bautismo es la fe. En su pensamiento, el bautismo tiene entonces un carácter escatológico. Se da con vistas a la nueva creación del hombre en la resurrección. Atribuye al bautismo la justificación, que consiste ante todo en el perdón del pecado, entendido más como muerte que como lavado. Hay entonces una identidad entre el signo y la acción salvífica. Por su parte, Ulrich Zwinglio niega al sacramento toda significación religiosa para reducirlo a un acto exterior político y social. Es mero signo que solo remite al bautismo del Espíritu. No es causa de gracia, es más un testimonio que un sacramento. El signo y la cosa significada son entonces realidades separadas. El bautismo es signo de admisión en la alianza de Dios, es signo que compromete a la obediencia de fe, pero para Zwinglio y sus seguidores no es necesario para el perdón del pecado original ni para la salvación. Entre tanto, para Calvino, el sacramento es un signo exterior por el que Dios sella en nuestra conciencia las promesas de su benevolencia para con nosotros, para fortalecer la fraqueza de nuestra fe y para que demos testimonio, tanto ante Él como ante los hombres, de que le tenemos por nuestro Dios. Por tanto, el bautismo es una promesa, un signo, un indicio de la acción salvífica realizada en Cristo. Subraya la naturaleza cognoscitiva del bautismo. Por él, Dios da a conocer la salvación. No tiene, sin embargo, eficacia más que como testimonio de la gracia de Dios y como sello del favor que nos otorga.
Solo ocasionalmente Calvino hablará de él como medio de salvación. Ha quedado desanudado todo vínculo entre el acto bautismal y la acción salvífica de Dios en Cristo. La respuesta del creyente a este testimonio de Dios es la confesión ante los hombres. Como vemos, son perspectivas muy contrarias a lo que prevaleció en la Iglesia Católica. Por ello, hay que revisar cuál fue la respuesta del Concilio de Trento. Trento trató del bautismo en diferentes sesiones. En la quinta, donde habló sobre el pecado original; en la sexta, sobre la doctrina de la justificación; en la 14ª, sobre el sacramento de la penitencia; y en la 8ª, sobre la doctrina de los sacramentos y en particular del bautismo. En Trento, sus afirmaciones estaban condicionadas por las negaciones de los reformadores, también motivados por la doctrina de los escolásticos, pero sobre todo, y esto es interesante, las declaraciones del Decretum pro Armenio. Así, desde Trento podemos agrupar una serie de respuestas. Se reivindica como buena la doctrina del bautismo que propone la Iglesia. Es un sacramento en sentido verdadero y propio, superior al de Juan el Bautista. El sacramento del bautismo y de la penitencia son distintos. Se diferencian en la forma, materia, ministro y fruto. El bautismo es necesario para la salvación. Es el único remedio contra el pecado original y única causa de justificación, aunque lo puede suplir el votum baptistic. Por tanto, los niños deben ser bautizados. Las disposiciones requeridas en el sujeto para la justificación sacramental son la fe, el arrepentimiento y la detestación de los pecados personales, la esperanza, el deseo del bautismo y el propósito de iniciar una vida nueva. Al ministro se le pide la intención de hacer lo que hace la Iglesia y se afirma la validez del bautismo conferido por él. El bautismo ejerce una causalidad instrumental real. Es la famosa frase en latín, ex opere operazo, por el mismo hecho de lo que se realiza. El bautismo borra el pecado original en adultos y niños, aunque no la concupiscencia. No los hace inmunes al pecado. Borra los pecados actuales personales, condona todas las penas temporales debidas al pecado. También por el bautismo, el hombre es renovado interiormente, justificado, revestido de gracia santificante, santificado, convertido en hijo adoptivo de Dios, incorporado a Cristo, hecho amigo de Dios, sin que nada quede en él que pueda odiar a Dios. Por ello, el bautismo confiere las virtudes de fe, esperanza y caridad. El bautismo es puerta de entrada en la Iglesia, hace miembros del cuerpo de Cristo, somete a los bautizados a las leyes de la Iglesia. El bautismo imprime carácter en el alma, es decir, una señal espiritual e indeleble, por cuya razón no puede repetirse el bautismo. Estos elementos, como vemos, marcan la doctrina bautismal tridentina, que a grandes rasgos se mantiene hasta el presente. En vista que los reformadores negaron que la confirmación fuera un sacramento, Trento también aborda este tema y al hablar de la confirmación en la sesión séptima, lo vincula con la doctrina de los sacramentos en general y con la doctrina del bautismo. Y en ese sentido, desde Trento respecto a la confirmación, se afirma contra la negación de los reformadores que la confirmación no es solo una ceremonia superflua ni una especie de catequesis, sino verdadero sacramento, uno de los 7 sacramentos. También es uno de los 3 sacramentos que imprimen carácter. El ministro ordinario es el obispo. Así quedan definidos
los principales elementos desde la teología de Trento. Pero ¿qué pasó desde Trento hasta el siglo XIX, cuando surge el romanticismo y que impacta notablemente el desarrollo teológico de ese siglo? En el periodo de que va de Trento hasta mediados del siglo XIX, persiste aún cierto inmovilismo respecto a la praxis litúrgica y pastoral, pero también respecto a la doctrina sobre los sacramentos de la iniciación cristiana. En la Iglesia Católica Occidental, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía se celebran por separado. Respecto a la liturgia, en la Iglesia Latina constituye un hito importante la aparición del ritual romano de Pablo V. Allí se ofrecía incluso un ordo baptismi parvulorum y un ordo baptismi adultorum, los dos para sesión continua. El primero es una variante sin grandes cambios del ritual tradicional. Nunca se impuso incluso a las diócesis la obligatoriedad del mismo. Después de su aparición, incluso muchas diócesis conservaron los propios y siguieron, además, produciendo nuevos ordos. Progresivamente es mayor el número de las diócesis que fueron adoptando el ritual romano, hasta que llegó a imponerse casi universalmente en la Iglesia Latina. Y prueba de ello es que estuvo en vigor hasta la Reforma del Vaticano II. Es interesante ver que la Contrarreforma promovió también un esfuerzo de instrucción religiosa que se concretó en la instauración de catecismos para niños y de misiones parroquiales. Así se marcó el comienzo y la pauta de un movimiento de renovación expresado en el Catecismo Romano del Concilio de Trento. También hubo intentos de restauración del catecumenado, el descubrimiento y la evangelización de nuevos continentes. Dejaron en evidencia la falta de adecuación de esos esquemas de iniciación importados de Europa para el proyecto misionero. Hubo entonces intentos de recuperar el catecumenado por etapas en América Latina, Asia y África, pero estos proyectos prestaban poca atención a los elementos litúrgicos sacramentales que pudieran expresar de manera viva y eficaz la acción de Dios en el proceso inicial. Respecto a la confirmación, según la información de la época, la forma en que se celebraba era lamentable. Muchos quedaban sin ser confirmados, contribuían a crear este estado de cosas la desidia de los obispos, la ignorancia religiosa del pueblo, la poca valoración del sacramento de la confirmación, la excesiva extensión de algunas diócesis, entre otras cosas. En la determinación de la edad comenzó a tener peso la consideración de la instrucción y preparación de los candidatos. La preocupación por potenciar la instrucción religiosa llevó a vincular con ella el sacramento de la confirmación y a situarlo al término de la catequesis. En el siglo XIX cobrará fuerza la tendencia entonces a hacer coincidir la confirmación con la terminación de la escolaridad. La necesidad de hacer frente a los planteamientos reformistas respecto a la iniciación cristiana llevó a los teólogos a concentrarse en los puntos controvertidos, estrechando las perspectivas y sumergiéndose en ciertos ostracismos. Lamentablemente, la reflexión teológica durante estos siglos se mantuvo divorciada de las fuentes bíblicas y patrísticas, pero ya estaba en marcha desde el siglo XVI un movimiento que procuraba el retorno a las fuentes patrísticas y litúrgicas. Se iban descubriendo y editando documentos que revelaban la evolución del pensamiento y de la práctica en el campo de la iniciación cristiana en la Antigüedad y en la Edad Media. Así, diversos autores editaron libros litúrgicos sobre los sacramentos de la iniciación con introducciones y notas de interés. Se iniciaba entonces el camino hacia esa necesaria renovación. Y es que el último siglo y medio
ha sido un periodo de restauración y renovación en el campo de la iniciación cristiana, lo mismo en el aspecto doctrinal que en el de la praxis. Bastaré recordar algunos hitos. Por ejemplo, cuando San Pío X estableció el uso del tazón como criterio para la obligación del precepto de comunión eucarística, lo que llevó a que los niños recibieran los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía antes de ser confirmados, normalmente a la edad de 12 años. Luego, el Canon 788 del Código de Derecho Canónico de 1917, ya superado, pero que establecía en aquel momento la edad de 7 años como apropiada para recibir la confirmación. O la respuesta que dio la Congregación de Sacramentos, que el 30 de junio de 1932 respondía en favor de mantener el orden tradicional en los sacramentos de iniciación. Lo que quedó claro es que estábamos asistiendo ante un mejor conocimiento de la tradición, lo que aunado a los ideales difundidos por el movimiento litúrgico, hicieron sentir un fuerte malestar ante el deplorable estado de cosas heredado del pasado en el campo de la iniciación y por lo tanto evidenció la necesidad de revisar su organización. El Vaticano II hizo suyo estos deseos y ordenó la restauración del catecumenado de adultos y la revisión de la liturgia de los sacramentos de la iniciación, estableciendo algunos principios. Estos podemos encontrar en el Sacrosanctum Concilio. Respecto a la práctica de la confirmación, allí sí hay que destacar que las divergencias son más profundas hoy entre las distintas iglesias y en la Iglesia occidental. Estas diferencias son a veces profundas y afectan a la comprensión de la naturaleza del sacramento. Hay dos mentalidades: la que atiende primero a la acción de Dios en el sacramento, propia de los teólogos dogmáticos y liturgistas, y la que insiste sobre todo en asegurar la colaboración del sujeto, más en la línea de los teólogos pastoralistas. Como fruto de estas divergencias, las modalidades de la confirmación son variadas. Incluso, en algún momento, se da el hecho que entre distintas iglesias, la diferencia relativa a la edad de los confirmandos es evidente: 7 años, 12, la pubertad, la juventud o la entrada de las madurez. Lo que sí queda claro es que hemos asistido a algunos cambios significativos. En el aspecto doctrinal se han dado importantes revisiones y recuperaciones, muchas veces como resultado de duras controversias. Buena parte del mérito corresponde a los estudios históricos, aunque ya ellos lo habían hecho los teólogos escolásticos, quienes en su mayoría mostraron, si bien poco sentido de la evolución histórica de la doctrina de institución cristiana, pudieron cultivar una nueva manera de hacer teología. En estos tiempos de renovación, también ha surgido un importante grupo de investigadores que siguen cultivando con éxito la teología positiva. Ahora, muchos de estos investigadores cuentan con colecciones de textos patrísticos, litúrgicos y canónicos que les facilitan el acceso a las fuentes. En el siglo XX se realizó una buena investigación histórica respecto a la iniciación cristiana, que sirvió para establecer la originalidad de los misterios cristianos y descubrir las riquezas de las tradiciones. Algunas cuestiones básicas que han sido profundizadas son la relación entre fe y bautismo, la práctica del bautismo de los niños y la unidad de los 3 sacramentos de iniciación cristiana con sus múltiples relaciones. La teología del siglo XX también, dentro de su mirada antropológica, puso al servicio de una mejor comprensión de los sacramentos de la iniciación cristiana
los recursos que ofrecían el pensamiento filosófico moderno y las ciencias humanas. A partir de los años 70, se dejó sentir la influencia de algunas corrientes teológicas que tienen como eje la preocupación social y la conciencia de la responsabilidad de los cristianos en la transformación del mundo. Basta ver los aportes que se han hecho desde la teología de la liberación, la teología política y la teología de la esperanza. Se ha abandonado la clave agustiniana, que lo contemplaba todo a través del prisma del pecado original, pasando a una visión más equilibrada, integradora de todos los aspectos positivos que la reflexión ha descubierto a lo largo de los siglos. La dimensión histórico-salvífica de la iniciación recupera su lugar en la síntesis teológica. De simple medio de salvación pasa a ser acontecimiento salvífico, comunión con el misterio redentor. Al revalorizar su dimensión eclesial, la teología sitúa los sacramentos de iniciación en su contexto connatural. Por ello, se han vuelto a plantear con profundidad las viejas cuestiones sobre relación, libertad y gracia, el papel de la fe en la justificación, sobre todo lo referido al sacramento del bautismo, y las implicaciones éticas de los sacramentos de la iniciación. Es momento entonces que hagamos nuestra reflexión. Pensemos en lo que significó el Concilio Vaticano II para la vida de la Iglesia Católica. Una vez que se ha comprendido cómo se procuró la renovación de la experiencia de los sacramentos de iniciación en las últimas décadas, vale hacerse la siguiente pregunta: ¿qué elementos podrían aportar el Vaticano II a esta experiencia? La respuesta es clara. El Vaticano II ordenó la restauración del catecumenado de adultos y la revisión de la liturgia de los sacramentos de iniciación. En lo teológico, el conocimiento de las fuentes bíblicas, patrísticas y litúrgicas y de las tradiciones de las distintas iglesias también ha contribuido a modificar las condiciones del discurso en este campo. De esta manera, terminamos nuestro recorrido histórico sobre los sacramentos de iniciación cristiana en el marco de este diplomado de Teología de los Sacramentos y en particular de nuestro curso Bautismo y Confirmación. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en nuestra próxima sesión.